Bueno, amigos, aquí estamos xa na recta final de Domingos en Festa, que son os sábados, porque desde este ano, precisamente, fixemos ese cambio para os sábados pola tarde no Centro Cultural Queixo Mar dos Pinos, rematando esta tempada 2017-2018. Pero cando entras na recta final non significa que todo o que quede non teña importancia. Hoxe é un día moi especial e moi importante porque facemos a estrea dun artista aquí, neste centro cultural. Se trata dun artista que dende pequeno, dende xoven, foi un gran apaixoado polo mundo da música e hoxe nos vai a presentar ese repertorio que nos vai a sorprender. Hoxe imos a coñecer, ni máis ni menos, que a Luis Rodríguez. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, benvido. Gracias, muchas gracias. Estaba dicindo así un pouco pequenas cousas acerca de ti. Contanos un pouco cal é o estilo musical no que ti te atopas máis a gusto. Bueno, a mí yo creo que la balada es lo mío. Vale, yo antes era de rock, ahora soy de baladas. Cuando nos hacemos más mayores, no queremos ser viejos rockeros, nos va más el... Hay que tranquilizarse un poquito. Vale. Sí. ¿Fuiste viejo rockero? De estos de... Sí. Duro. Exacto, sí, fui así. Hay cosas que cambian en la vida. Cambia muchísimo. Bueno, y cuando te casas y tienes hijos, quieres o no, No sé, la cosa cambia. Se hace la gente sensible, ¿no? La verdad que sí. Bueno, dentro de lo que tú hoy buscas de la parte musical, sí. ¿Qué es el repertorio que nos vas a hacer hoy? ¿En qué se basa fundamentalmente? Bueno, se basa en lo que hemos dicho anteriormente. Yo lo que buscaba en mí, ¿vale? Era un tipo de música, que es la balada. Para mí, a mí la balada es lo primordial. Después de ahí ya iremos. Hay grandes baladas, grandes boleros, grandes canciones sí. que realmente son de estas que hacen sentir, ¿no? A Exacto. lo largo del tiempo. Una canción especial para ti, de las que vas a cantar hoy. Ni contigo ni sin ti. Esa misma. Qué típico, ¿no? En la vida, el ni contigo ni sin ti. Claro que sí. Bueno, pues entonces, queridos amigos, ya lo sabéis, no os podéis marchar, ¿no? Tenéis que estar pendientes de lo que va a suceder a continuación. El estreno artístico de este hombre, Luis Rodríguez, que nos trae esas baladas. Y es de aquí, de Ourense, así que no se olviden, disfruten. Les dejamos con Luis Rodríguez. Gracias. ¡Vamos arriba, amigos! Muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos, Centro Cultural Queixo Mar dos Pinos, es aquí. Bueno, estamos preparados para hacer un poquillo de música, de disfrutar de estos grandes artistas que tenemos en nuestra ciudad de Ourense. ¿Estáis preparados? Pues recibamos con un fuerte aplauso a Luis Rodríguez. Bueno, le vamos a pedir que nos vais esa música, me voy a hablar en castellano. No tengo problema, hablar en castellano, en gallego, no. Aquí somos un centro cultural multilingüístico. Bien, claro, tiene que ser. Tenemos las puertas abiertas a todo, incluso a los que hablan berinés y todo. ¿También? Sí, porque la gente de Berín, no sé si lo sabéis, habla un idioma distinto. Sí, bueno, sí, ya he oído algo por ahí, sí. Hablan a su manera, incluso juegan con las luces y hacen cosas raras. Dicen que hay que hacer prueba, que fue una prueba, que no, bueno, estas cosas que pasan. Eso no puede ser, ¿eh? Bueno, estáis deseando disfrutar de cantar a Luis, ¿verdad? Pues vamos a hacer la primera canción de Luis. Con todos vosotros, Luis Rodríguez y Prometiste.
palabras como despedida, porque no puedes explicar que dejaste de amar, o acaso todo siempre fue una mentira, porque yo, si bien me equivoca, tenía la certeza de mi singular. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tocando. Se te olvidó que me robaste el corazón. Juro que no hay más atrás, posiblemente siempre serás. No tenemos ninguna meta. Si es así que quede claro que todo esto se había evitado, tú no hubieras siempre hablando por neta. Porque yo, si bien me equivoca, tenía la certeza que a mí sí me anula. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo. Se te olvidó que prometiste amarte hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón, que no me quiste. Quédate un poquito más. Nunca me dejarías. Se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón, que prometiste. Yeah. ¿Cómo os habría gustado este tema de Prometiste? Porque es un tema muy bonito y bueno, y a mí me llega. Bueno, pues como queráis, si seguimos al siguiente tema sería el de... ¿Cuál es el siguiente tema? Cuéntame. El siguiente tema es Cuéntame, ¿vale? Es una canción ya conocida, ¿vale? Como conocemos la serie. Y bueno, es una canción que le di mi pequeñito toque. Entonces, cuando quieras, ya lo podemos... Cuéntame cómo te ha ido en tu viaje a este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y te fuiste de mí.
bastante bien. Ya lo he oído por ahí cantar muy bien, creo que sí. Bueno, pues vamos al siguiente tema. Vale, el siguiente tema sería Esperanzas. Vale, Esperanzas es una canción muy melódica, es una canción que bueno, también me llega, porque esta canción se la quiero dedicar a mi hermana, que está en Barcelona. Es una fan. Vamos a ver. Pues cuando quieras. Solo tengo recuerdos de un pasado feliz. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí. He vivido unos años algo duros sin ti. Ahora quiero olvidarlos y volver a reír. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi corazón. Han pasado unos años y por fin te encontré. La sonrisa en mis labios salió a flor de piel. Soy feliz. Me he enterado en el parque, te has casado con él. Pero quiero decirte que siempre te querré. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi corazón. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi corazón. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños mi ilusión siempre eres tú.
gustado el tema. También muy conocido. Vale, pues vamos al siguiente tema, que sería Una vez más. Una vez más es una canción bastante movidita, ¿vale? Aquí vamos a sonar un poquito. Pues es una canción también que bueno, es bastante conocida. Y entonces pues vamos a por ella. Vamos a vernos solo una vez más, una vez más, una vez más o dos. Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más o dos. No puedo esperarte, no. No quiero quedarme, no. No debo besarte, no, pero no veo otra opción. Me has dejado malherido. Vamos a verlo solo una vez más, una vez más, una vez más o dos. Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más o dos. Solo quiero una vez más, una vez más. Una vez más o dos, solo quiero una vez más, una vez más o dos. Esta noche hay una fiesta, voy a salir con gafas puestas. Esta noche hay una fiesta, el mundo no es capaz de estar. Vamos a vernos solo una vez más, una vez más, una vez más o dos. Solo quiero una vez más, una vez más o dos. Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más o dos. Solo quiero una vez más, una vez más o dos. Esta noche hay una fiesta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer este tema. Este era un poquito movido, ¿eh? Bien, pues el siguiente tema es ni contigo ni sin ti. Sí. Bueno, un tema muy costoso para mí, pero es un tema que me encanta, es un tema que la canto y la canto y la canto y no me canso, me encanta, no sé si a vosotros os sucede. Hay un tema que no cansa de manera cantada. Pues ese es mi problema que tengo yo con esta canción. Pues vamos a preparar.
siento empieza a ir, pero sé que te hago mal. Y no solo por amor, que no quiero hacerte daño, ni causarte algún dolor, créeme que será mejor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, en tu amor me ha callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo, ni sin ti. Y es que tengo el corazón equivocado por querer demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, de tu amor me ha callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo, ni sin ti. No, 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 no. Muchísimas gracias. No recuperé este tema. Es, bueno, muy bonito. Sí, siempre me llega. Cante donde lo cante y sí, es un tema muy bonito. Bueno, pues vamos al siguiente tema, ¿vale? Que sería cómo hablar. Este tema también lo tienen que conocer. Es un tema bien, muy bien, claro que sí. Vale, pues vamos a poner voz masculina sobre voz femenina. Sin pasar, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino que
cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta. Porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Vamos al siguiente tema, cuerpo de mujer, ¿vale? Entonces este tema también me parece que es bastante conocido y es muy bonito, ¿verdad que sí? Bien, pues, ¿cuándo qué? Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme del sofá, puedo jugar a mezclar los colores y pintar mi realidad. Con la trenza de tu pelo el arco iris retocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre queda atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. En las curvas rectas imposibles de aprender. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer.
¿Sí? ¿Queréis darla? Sí. Venga, vamos a ir a bailar pegados. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Lo vemos una sola vez. Bailar pegados como fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos nadie. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Verás la música después, te va pidiendo besos a gritos y te sube por los pies un algo que no ves, lo que nunca has escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos nadie. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, público. Vaya baladón, vaya canción que te acabas de soltar aquí, Sergio Dalma.
Muchísimas gracias, sí, sí. Bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible. Se trata de una canción esta canción, aunque el álbum fue del año 1991, fue en el 92 cuando fue a Eurovisión participando en representación de España. La llevó precisamente un Sergio Dalma, hasta que eras prácticamente desconocido. Estaba yo en Albacete. En serio, estaba... Sí, porque yo soy un jovencito y dije, voy a coger unas navajillas ahí. Estaba en Albacete y que fui a bailar en aquel momento y me acuerdo perfectamente la emoción que se vivió, que todo, yo creo que toda España estaba pendiente de lo que sucedía. 119 puntos que había llevado, cuarto puesto en Eurovisión, algo fabuloso, fabuloso. Bueno, y qué momentos en esas épocas con esta canción bailando agarrados, ¿no? Madre mía, por Dios. Yo ya lo bailaba en ese entonces. Estaba en la Mili, yo nada más. Estabas en la Mili, un momento para bailar agarrado, con traje, fantástico. Exacto, sí, sí, vaya. Por favor, no se rían, no daban bromuro, decían que eso era algo que no era verdad, ¿no? Bueno, era una leyenda urbana, exactamente. Te queremos hacer entrega, vamos a hacerte entrega de un pequeño detalle, que es, bueno, ves que bolsas tan bonitas tenemos aquí en Guisum en Los Pinos. Pues es que es una empresa valenciana que se llama Papelga, que nos ha preparado estas bolsas para que nosotros siempre se las demos a la gente que apreciamos. Entonces, por eso, te la vamos a dar a ti con una revista que acabamos de presentar hace poco, que es el número 3 de la revista Bugalla, que habla sobre cultura, sobre folclore, sobre turismo, porque nosotros no tenemos grandes cosas para dar, pero lo que damos lo damos con todo el cariño. Entonces, quiero dar las gracias a Guisum y Los Pinos por haberme dado la oportunidad de estar aquí, ¿vale? Y darle las gracias sobre todo a Carlos Pérez, que aunque no esté aquí en este momento, pero... Me voy a llevar para allí porque no podemos dejarte así. Yo, si me permites, aparte de a Carlos, que sabemos que ha estado muy ilusionado, primero que sepas que esta es tu casa, que lo único que tienes que hacer es lo que hacías hasta ahora, que cuando querías venir aquí no solo tienes tu espacio para trabajar, sino también tu espacio para demostrar y hacer pasar a la gente el buen rato que le acabas de hacer pasar, como todo este público que tenemos aquí. Así que lo sepas de verdad, que esta es tu casa. Y en segundo lugar también quiero agradecer, si me permitís, a los técnicos que hoy están trabajando y que en muchos casos con muchísimos nervios. Entonces, fuerte aplauso para Fran en la cámara, Sergio Pérez a los mandos de sonido, proyecciones, luz, todo para él. Que lo pasan realmente mal muchas veces. Y para el realizador Joel, que está ahí metido y escondido. También, por supuesto, para la maquilladora, que hoy hemos tenido una maquilladora, que ya tenemos por ahí, que Silvia, Manuel, Lucía, a todos los que han trabajado. ¿Te parece? Claro que sí, un aplauso para todos. Bueno, pues ¿con qué canción nos vamos? Por favor, es el momento, chicos. Manuel, que te veo ya de la novia, aprovecha, es tu canción. Es pues... Ya se puso nervioso el técnico de sonido, hablamos de besar y dijo él, yo la pongo ya y me voy a besar con lo primero que tenga. Y, por favor, no vale con el ordenador besarse, que yo sé que te gusta mucho la informática, ¿eh? No, con el ordenador no, tiene que ser humano, racional y que no sea de plástico y cositas así, ¿de acuerdo? Bueno, con todos vosotros, Bésame mucho, de Luis Rodríguez.
la de... pues esa. ¿Prometiste? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Vale, venga, vamos allá. Quédate un poquito más, todavía no es hora de volver. Escucha estas palabras como despedida, porque no puedes explicar por qué dejaste de amar. ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivoco, tenía la certeza de mi sitio a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Dijo que no hay marcha atrás, y contigo a mí siempre serás, y que no tenemos en común ningún meta. Y es que quede claro que todo esto se realidad si tú no vienes siempre hablando con neta. Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón, que prometiste. Quédate un poquito más. Nunca me dejarías. Se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón, que prometiste. Yeah. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. A José Antonio y a Carlos Pérez y a todo el equipo de iluminación y audiovisual, de sonido, de todo, ¿vale? Y muchísimas